voy a repasar nomás lo que les dije hace un ratito, que es que les vamos a dejar en compañía de Aymara, ¿sí? Que va a estar hablando de no ficción, y de Mario Jiménez, que lo vieron hace un ratito, ahora lo van a ver mejor cuando yo me corra de la pantalla, que es el actual presidente del instituto, del IABIM, y Mario nos va a acompañar haciendo la moderación y ayudándole en la lectura de las consultas, de las preguntas y las intervenciones que ustedes vayan realizando ya lo ven a Mario, pasa es que yo en el celular tengo menos, ahí, ahora sí, con la pantalla de la computadora, ahí sí ya está Mario. Gracias, Hugo. Entonces, Mario le va a ir guiando a Aymara. Los próximos martes, siempre a las 10 de la mañana, un día antes les llega el enlace de la conexión para que ustedes puedan entrar a la sala de reunión. Quienes ya se inscribieron no tienen inconvenientes en volver a inscribirse porque ustedes ya eligieron. Si no, pueden entrar al formulario de la página y si no realizan la inscripción para los próximos martes, lo hacen, ¿sí? Recordarles que esta actividad está dentro del marco del plan de contingencia que llevó adelante el instituto para atender al sector en este marco de emergencia social, sanitaria, económica. Indicarles que tienen que, si quieren que todos participen y lean de sus intervenciones, marcar responder a todos, ¿sí? En el panel, o sea, responder a panelistas y a participantes para que puedan también leerse entre ustedes. Cuando Aymara nos indique que su presentación preparada terminó, que más o menos en unos 40 minutos, ¿sí? Mario retoma las intervenciones de ustedes y después, en un momento, habilitamos los micrófonos para que ustedes también puedan, a través del micrófono, hacer preguntas, ¿sí? Así que, bueno, Mario, muchísimas gracias. Aymara, gracias también. Gracias a las Gracias. compañeras del IABIM que están conectadas, Ivana, Coequiper siempre, así que les dejo a ustedes entonces lo que resta de la mañana. Bueno, gracias Mariana, gracias a todo el equipo también que trabaja para hacer posible que lleguemos todos los martes. Les quiero dar la bienvenida y saludarlos muy cordialmente. Bienvenidas, bienvenidos a todos los que están conectados. Realmente es un gusto tener a tantos usuarios del sector audiovisual atentos y en contacto en esta circunstancia. De hecho, cuando un poco por asalto nos tomó esta situación de la emergencia sanitaria, obligándonos al aislamiento, una de las cosas que pensamos importante era tratar de estar presentes de algún modo para paliar un poco esa sensación de soledad que creo que nos agarró a todos. Y en ese sentido, este tipo de contactos que se están dando son muy alentadores. Primero para ver que hay alguien del otro lado que está compartiendo algunos objetivos, algunos intereses y que estamos trabajando mancomunadamente, aún a pesar del distanciamiento que tenemos que mantener. En segundo lugar, otra de las cosas que pensábamos tenía que ver con qué cuestiones podían continuar activas durante esta etapa y que pudieran servir para fortalecer el desarrollo de la actividad audiovisual. Y coincidimos rápidamente que el aspecto creativo de la cadena es un aspecto que perfectamente en estos días lo podemos trabajar y lo podemos fortalecer, y que eso de alguna manera es un usufructo interesante del tiempo, porque cuando la situación se normalice y podamos retomar la actividad, que esperemos sea pronto, habremos ganado un tiempo generando ideas, dándole forma, fortaleciéndola con el aporte y miradas, digamos, de otros colegas, de algunos tutores, en fin.
En definitiva, creemos nosotros que es un tiempo muy importante para la siembra de estas ideas que seguramente algún día se transformarán en un proyecto y finalmente alcanzarán el estado de ser una obra audiovisual que va a circular y que va de alguna manera a generar trabajo y también va a plasmar, digamos, nuestra idiosincrasia cultural, lo cual es tan importante, digamos, para todos nosotros como una comunidad, tener ese capital que sirve no solamente para el entretenimiento, para la transmisión de valores, ¿por qué no para señalar algunas críticas a los esquemas sociales y que en definitiva nos refleja sobre cómo somos, eh, sobre qué pensamos y qué proyectamos también para nosotros, para nuestros hijos, en fin, para el desarrollo de nuestra comunidad. Con mucho de esto tiene que ver la charla de hoy, entonces realmente es un gusto también para nosotros contar con la presencia de Aymara Sweeters, que es una referente con una carrera muy interesante, que además es nuestra porque es oriunda de Posadas, es misionera, aun cuando se ha formado en Buenos Aires, concretamente en la Universidad Nacional de las Artes, cursando la licenciatura en Artes Audiovisuales. Contarles que Aymara viene trabajando mucho en el sector comunitario e independiente, no solamente en Buenos Aires, en paralelo a los años de estudio, sino también desde su residencia en Posadas aquí en los últimos años. De hecho, sé que hay mucha gente, muchos compañeros del Cine Cable de Encarnación con quienes ella comparte precisamente, digamos, una actividad. Contarles también que su ópera prima en Bopa finalizó la etapa de postproducción en diciembre del año pasado, una obra a la cual tuvimos el placer de acompañar desde el instituto y que en este momento también se encuentra co-dirigiendo su primer largometraje en compañía de Katia Costa. En definitiva, tenemos la posibilidad de conversar con una persona que tiene mucho compromiso con esta actividad y una formación muy interesante también que ya se empieza a plasmar en sus obras, con lo cual creemos que va a surgir de esto un intercambio interesante y ojalá les sea de provecho a todos ustedes. Cuando nosotros en la primera etapa del plan de contingencia abrimos la convocatoria a proyectos, una gran parte de ellos tendrían que ver, digamos, con un carácter documental, entonces me consta que hay mucho interés, digamos, por ese género y seguramente lo que conversemos hoy va a poder también apuntalar muchas de esas ideas, como yo decía más temprano, hoy es una idea, pero va a ir cobrando fuerza y en algún momento seguramente llegará el momento también de que todos juntos podamos asistir al estreno de estas obras. Así que bueno, vamos a charlar hoy entonces de cine verdad, de no ficción, con la compañía de Aymara Sweeters. Yo voy a oficiar de moderador, entonces iré tomando nota de las preguntas que ustedes quieran apuntar durante la primera etapa de la charla, donde la idea es que dejemos liberada el tiempo para que Aymara pueda exponerles lo que ella sintetizó para el día de hoy. Y luego, como bien decía Mariana más temprano, abriremos también un momento para que ustedes directamente puedan intercambiar con ella y entre todos podamos sumar a las conclusiones de esta jornada. Así que bueno, bienvenidos a todos nuevamente, bienvenidos a todas. Gracias, Aymara, por estar con nosotros. El tiempo es tuyo de ahora en más y yo iré colaborando con algunas cosas que a través del chat vayan apuntando los usuarios cuando considere que es pertinente incluir, digamos, en la disertación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, gracias a todos por estar ahí presentes. Veo que hay bastantes personas y gracias por invitarme también a participar en este plan de contingencia. Bueno, yo quería empezar un poco compartiendo con ustedes
algo que preparé, que tiene que ver justamente con el tema de la no ficción y el cinema realidad o cinema verdad, digamos, para después terminar hablando de un poco también, un poco más de mi experiencia, ¿sí? Ya de que un poco presentó Mario. Así que vamos a empezar entonces con la presentación. Bueno, si podés, Ivana, pasar al próximo. Ahí está. Bueno, Bertov fue un realizador, como ya pueden ver, de la época, o sea, justamente nació en 1895, el año donde se empezó eh, este séptimo arte que le dicen el cine, ¿no? Él se dedicaba justamente era como una especie de periodista y se dedicaba a tener como un diario de filmación. En la próxima diapositiva van a poder ver eh, lo que él hacía era eh, trabajaba como en un periódico que era el gran diario Pravda, y él trabajaba haciendo como un diario de filmación, ¿sí? Un periódico filmado que se llamaba Kino Pravda. Ese término quiere decir cinema verité. El cinema verité es como lo interesante de plantear, digamos, en este caso, digamos, el tema que elegí para mostrar un poco cómo yo me manejo, digamos, ahora actualmente en lo que es la realización documental. Me olvidé también de decir primero que estos realizadores que yo elegí para mostrar son más que nada los que un poco son como mis inspiradores, ¿no? Para poder ahora dedicarme a la realización documental. Bueno, volviendo entonces a Bertov, él tenía como un concepto del cual le guiaba, que se llama cine-ojo, ¿no? El cine-ojo viene a ser como la cámara que él usaba para grabar, por ejemplo, salía a la ciudad y grababa imágenes que no podían ser, digamos, vistas por las personas comunes, ¿no? Como que él trataba de mostrar esa verdad, esa realidad que no cualquier persona podía ver. Y eso lo hacía a través de su cámara, que bueno, muchas veces usaba la misma cámara y también, bueno, como pueden ver acá dice, hacer visible lo invisible, evidente lo que está oculto y manifiesto lo escondido. Son como las bases fijas de Bertov, el cual quería como mostrar eso. Toda su filmografía, digamos, fue en muda, porque como ustedes saben, el sonido recién empezó en 1933, 1930. Así que ahora el ejemplo que yo elegí para mostrarles, que es como uno de los más interesantes y el ejemplo más famoso de Bertov, que se llama El hombre de la cámara y fue grabada en 1929. Como pueden ver un poco, se trata de eso, de él que salió con su cámara y se puso a grabar distintas situaciones, inclusive grabó a gente que no se dio cuenta que era grabada, como una forma de retratar un poco la realidad en la ciudad, ¿no? Entonces, ahí también nombro que él estaba muy interesado por el futurismo. Y ahora cuando ustedes vean este fragmento se van a dar cuenta por qué estoy diciendo eso. Bueno, si podés, Ivana, te pido que pases el primer video, por favor. Cualquier pregunta que tengan, vayan anotando, así después cuando sea el momento yo puedo contestar también, ¿sí? Bueno, mientras se activa la proyección, ahí viene. Señalo nomás que en el canal del chat pueden ir apuntando las
consultas que tengan a medida que transcurre la charla, y después cuando al finalizar la proyección vamos a ir retomando a raíz de eso. Yo voy tomando nota y después se la traslado a Mara cuando llegue el momento. Gracias. Bueno, ese fue entonces el fragmento de la película El hombre de la cámara, que
Entonces, volviendo al tema del futurismo, se pueden dar cuenta ahí, ¿no? Por varios planos que vemos, como la superposición de planos, también, por ejemplo, la cámara, el trípode de la cámara caminando solo, ¿no? Sin el hombre detrás de la cámara por sobre toda la ciudad, como ese tipo de planos que hacen a lo que es el futurismo. Un poco, por un lado, hay un fragmento que también quería pasar, pero ya era demasiado largo, que muestra como una parte en que el plano se divide, la imagen se divide en 4 y hay como un tren pasando en distintas, las 4 partes, un tren que va para adelante, otro va para atrás, otro va hacia abajo, otro hacia arriba, como una cosa así. Eso es como también muy, muy interesante de pensar, como la forma de futurismo que quería mostrar Berto, que también para mí, o sea, fue como un adelantado, digamos, en el sentido en que, con respecto a toda su teoría sobre el cine ojo, cine verdad, y la posibilidad esa que justamente yo anoté acá, de la que él habla, que él como que lo que más le interesaba era mostrar lo que estaba oculto, ¿no? Lo que no se veía, él quería que se vea a través de su periódico filmado, digamos. Él también va a ser como un precursor, ¿no? Y va a ser como, después, más adelante, va a ser usado, su teoría, va a ser usada por muchos realizadores, como que él fue muy importante también, ¿no? En su momento. Yo les invito a que averigüen un poco más sobre Berto. Yo también lo que me olvidé de decir al principio fue que voy a preparar como un documento. Si quieren les puedo pasar el PowerPoint, o puedo también prepararles un documento donde pueden ver un poco más detallada la filmografía, ¿no? De Berto y de los otros realizadores que vamos a hablar. También les pido disculpas, al principio estaba un poco nerviosa, ahora ya estoy más tranquila. Pero bueno, esto es raro de estar así enfrente a una computadora, un poco, y verme a mí misma también. Así que bueno. Más que nada, bueno, eso. Ahora vamos a pasar al siguiente. Bueno, Jonas Mekas es otro de los autores y realizadores que me interesó mucho mostrar, porque también es como alguien que me inspiró mucho al conocer su obra, para poder yo ahora realizar un poco los documentales que estoy en proceso ya hace varios años de realizar, ¿no? Bueno, Jonas Mekas, Ivana, te pido la próxima, ahí está. Como ustedes pueden leer ahí, él se interesó mucho por la literatura, y después de la Segunda Guerra estuvo internado en un campo unos años y tuvo que irse después a Estados Unidos, ¿no? Él es de Lituania, tuvo que irse a Estados Unidos y recién volvió a Lituania 25 años después, no pudo volver antes, porque, bueno, por distintas cuestiones políticas más que nada, y también fue porque se quedó en Brooklyn, conociendo un poco de lo que era el cine en ese momento ahí, tanto de Hollywood como de la vanguardia europea. Entonces, Jonas Mekas, muy inspirado con todo eso que él vio, se decidió comprarse una cámara y empezar a grabar su vida cotidiana, digamos, ¿no? Entonces, como la llevaba a todos lados a la cámara, él decidió que era como un lápiz, ¿no? Su cámara era un lápiz porque es como algo que uno siempre lleva para escribir, entonces él es como que empezó a pensar que escribía con su cámara, ¿no? Entonces, eso para mí es muy interesante porque es un poco lo que cuando alguien empieza a amigarse con la cámara, sobre todo las personas que tienen acceso a una cámara y no sé, ahora con el celular, por ejemplo, pasa mucho que uno quiere grabar todo, filmar todo, las redes sociales, Instagram, que uno todo el tiempo está subiendo historias. Bueno, imagínense Jonas Mekas con su camarita de 16 milímetros, en más o menos en 1950, se puso a grabar todo lo que quería, y era tanto su
su vida cotidiana, y también salía como Bertop afuera a la ciudad a filmar. Entonces, se dice que Jonas Mekas inventó un nuevo género que se llama el diario filmado. Yo la obra que elegí para representar un poco esto, que también se relaciona mucho con lo que es el cine de verdad, el cine de realidad, digamos, y la no ficción, justamente porque no ficción se refiere a eso, a que digamos, no se piensa tanto antes de hacer, sino como que se elige una idea y se va a captar esa idea, ¿no? Entonces, si querés, Ivana, puedes poner el video sobre Jonas Mekas, que es un documental que él hizo sobre volver a Lituania 25 años después, y son como distintos diarios que él fue como recopilando y armando, y guionándolo en el montaje, ¿no? Más que nada. Así que bueno, ahora pueden ver ese video. Acuérdense de anotar preguntas, porque también esto de hablar así mucho sola me gustaría escuchar preguntas después. All the women of my village that I remember from my childhood, they always reminded me on the birds, sad autumn birds, as they fly over the fields, crying sadly. You led hard and sad lives, the women of my childhood. Bueno, eso fue un fragmento del documental Reminiscencias de un viaje a Lituania, ¿sí? Como que Jonas Mekas cuenta que en un momento empezó, bueno, no en un momento, sino desde que se mudó a Estados Unidos porque se tuvo que ir de Lituania, él como que siempre recordó su pasado en Lituania, y es como que volvió 25 años después. Entonces quiso retratar esa vuelta, digamos, y todo lo que él recordó antes, o sea, esas reminiscencias de las que él digamos, se empezó a pensar, a recordar, y decidió hacer este documental para retratar eso, ¿no? Todo a través de este diario filmado, digamos, que es como era como su estilo, ¿no? El estilo de Mekas era ir captando todo como un diario, diario film. Bueno, él también formó parte de una vanguardia, un movimiento, así como la Nouvelle Vague, como el Cinema Novo en Brasil. Él formó parte del New Cinema American, que también estuvieron otros realizadores como colegas. Igual él siempre, o sea, Jonas estuvo como bastante separado, o sea, estuvo dentro de ese movimiento, pero a la vez estaba como muy separado, muy él con su cámara y salir a filmar, y también, bueno, justamente el tema de la edición, ¿no? El montaje, crear el guión en el montaje, eso es muy importante a la hora de pensar un documental, porque es como una manera de
es la manera para mí de captar la realidad lo más posible cuando uno sale con su cámara a grabar, ¿no? Y luego con todo ese material que uno tiene, va y lo empieza a visualizar y ahí es como que se forma algo nuevo, ¿no? Como que se resignifica un poco ese material en el montaje. Entonces, se trata mucho de eso, de guionar con el montaje. Para mí eso es muy interesante porque yo soy también precursora de mostrar lo que se ve y no modificar. Justamente ahora estoy escribiendo, ya hace rato, ¿no? Pero ahora estoy como empezando a desarrollar una idea sobre un documental acá en Posadas y siempre teniendo como estos temas que tienen que ver con la no ficción y eso, como agarrar la cámara y salir a grabar, a donde sea, pero siempre eligiendo un tema en particular. Por ejemplo, a mí en este caso me interesan mucho, no sé, los ríos, los arroyos, la contaminación, entonces voy en busca de eso. Pero a la vez me pasó mucho que fui y me paré con la cámara, por ejemplo, en Itambé Miní, en el barrio Itambé Miní, al lado de un arroyo, y yo pensé que al principio que iba a grabar arroyos, ¿no? Pero de repente pasa que la gente se acerca y te pregunta, y como que todo se va resignificando ahí mismo también, porque uno va en búsqueda de algo, pero de repente es otra cosa. La gente empieza a preguntarte qué estás haciendo ahí, por qué filmás. Me suele pasar que me preguntan si hago campaña política, siempre, todos me preguntan eso, y es como que yo les digo que no, que estoy para un futuro documental, siempre esa es mi respuesta. Pero bueno, y ahora justamente estoy como desarrollando esa idea y empezándola a mandar a festivales, ¿no? A convocatorias de desarrollo. También a las personas que presentaron proyectos acá en el plan de contingencia, a los ganadores, que supongo que no puedo ver la lista porque hay bastante gente, pero veo que hay algunos. Les invito a que después me escriban o lo que sea que necesiten que les puedo sugerir, porque veo que hay varios documentales presentados y me interesaría que me escriban, así les puedo ayudar. Esta capacitación no tiene que terminar acá, digamos, puede continuar, ¿no? Así que eso. Bueno, después a lo último les voy a compartir mi correo electrónico, así pueden escribirme ahí. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Te pido, Ivana, la próxima... ahí va. Bueno, Agnès Varda, yo supongo que la mayoría de aquí conocen a Agnès. Ella fue una realizadora increíble para mí, porque también fue como una de mis más grandes inspiraciones a la hora de salir a grabar. Y bueno, ella tiene una filmografía muy amplia. Empezó haciendo ficciones, ella formó parte de la Nouvelle Vague, ¿sí? Que fue como este movimiento de realizadores en Francia, de los cuales, bueno, también formó parte Jean-Luc Godard, muy conocido también en la filmografía, pero también habían un montón, yo estuve viendo ayer un documento en el que habían más de 400 películas de estos realizadores que pertenecían a la Nouvelle Vague, que eran todas, o sea, la mayoría hacían ficciones, pero a la vez, si uno se pone a ver algunas películas de ese movimiento, se puede dar cuenta que todo era también salir con una cámara y grabar lo que como sea, con luz natural. Lo único que tenían era la cámara y salir a espacios públicos, ¿no? Porque mucho tiempo se grabó en estudio, como ustedes saben, y este movimiento de la Nouvelle Vague empezó como con reuniones, que los realizadores se juntaban, se reunían, entre ellos Agnès, que era una de las únicas mujeres que estuvo en este movimiento. O sea, para mí representa justamente muy importante, porque ella es como una precursora del cine, no sé, feminista, por así decir, porque ella, todas sus películas, la mayoría, siempre desde el punto de vista de una mujer, como que la mujer lleva la historia, como siempre
en ese sentido, ¿no? Entonces, volviendo a lo que es la Nouvelle Vague, ella es muy admirable porque estaba prácticamente sola entre este grupo de hombres que realizaban las películas. Y bueno, también habían muchas actrices, también muy conocidas, que también pertenecieron a la Nouvelle Vague, pero bueno, lo que quería decir principalmente es que salían con una cámara y grababan así con luz natural, y iban improvisando, era como mucha improvisación, como habían muchos directores que, por ejemplo, marcaban una escena, pero dejaban que la escena siga y los actores improvisen. Y después capaz se usaba eso y no lo que habían delimitado antes, entonces como que muy interesante también de ver acá, que son ficciones, pero a la vez tienen mucho de realidad, ¿no? Como eso. Por otro lado, bueno, te pido, Ivana, la próxima, ahí va. Bueno, ahí un poco está de lo que estuve hablando recién, y me interesaría mostrar uno de sus últimos documentales, porque como les decía, ella empezó con varias ficciones, ¿sí? Y luego, de más grande, empezó a realizar documentales, y empezó a incluirse ella misma a sus documentales. Y ahí justamente, como dice, que porque ella consideraba que cuando uno más se implica, digamos, a su proyecto, más se acerca a la verdad de eso, digamos, ¿no? Entonces ahí volvemos a otra vez a ese término verdad que está dando vueltas, la verdad, la realidad. Entonces ahora quiero compartirles este fragmento de Los espigadores y la espigadora, se llama el documental de Agnes, que retrata un poco lo que es un grupo de personas que van y sacan cosas de la basura y las restauran, y también sigue como toda una investigación sobre el proceso de las patatas, las papas, digamos, digamos, cómo los espigadores juntan esas patatas, las llevan a sus casas y también tiran muchas patatas. Entonces Agnes creo que plantea un poco también el tema del consumo, ¿no? De cómo se consumen las patatas y a la vez se tiran un montón porque nadie las consume. Eso también es interesante, pero y después va ella misma a su hogar, a su casa, y muestra que ella también tiene como, ¿no? Incluyéndose en el documental ella misma, muestra que ella también tiene cosas que rescató de la calle, y también muestra que tiene manchas de humedad en las paredes, y un montón de situaciones así muy interesantes. Bueno, vamos con el video, así pueden ver un poco de qué se trata, y después seguimos. Si le glanage est d'un autre âge, le geste est inchangé dans notre société qui mange à satiété. Glaneurs agricoles ou urbains, ils se baissent pour ramasser. Il n'y a pas de honte, il y a du tracas, du désarroi. Je pense à la bouffe, jeter, gâcher, si t'es pas ouf, censé, y'a de quoi être fâché. Si demain t'es mis dehors par ta femme lâchée, en galère, ton emploi tu le perds, tu seras content de savoir où se récupère la nourriture. Los espigadores y la espigadora. Por Vive. Bueno, eso fue entonces el fragmento de esta película. Después, si les interesa un poco estos fragmentos que estamos proyectando, me gustaría que también me los pidan. Eso ya puedo conseguir un link donde se puede ver la película entera, que la verdad es muy interesante y les recomiendo ver. Yo, o sea, para mí ver este documental fue un antes y un después en mi historia audiovisual, digamos, porque también me pasó con los otros realizadores de ver esas películas y decir, qué
yo tipo esperando a presentar proyectos y que de repente, no sé, como que suceda un milagro al principio, ¿no? Cuando yo todavía estaba estudiando en los primeros años de la universidad, quería presentar un proyecto y quería que mi película sea como súper industrial, y a la vez después cuando empecé como a seguir, o sea, estudié un poco más en la facultad, empecé con el proyecto de Embopa, que también fue una forma de... Embopa es una ficción, pero a la vez se fue haciendo con un montón de improvisación. Ese proyecto es el 50% improvisado en su momento en el que empezamos a pensarlo, digamos, pero porque se grabó todo en la misma locación, entonces ahí se inventaron cosas en ese momento también. Y también tiene mucho de esto que es como la realidad del momento, lo que el momento te da, vos lo tomás, ¿no? Muy interesante me parece en ese sentido estos conceptos que estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Bueno, y queda creo que ahí está. Bueno, Crónicas de un verano, se trata de un documental en el que está esta discusión, porque fue dirigido por Jean Roach y Edgar Morin, pero ellos diferían en un montón de cosas. Uno era más de lo que era grabar la verdad, el cine directo ahí como lo que sale, y otros decían que la gente cuando vos vas y le preguntás algo con le pones una cámara enfrente, puede mentir. Por ejemplo, en este caso, en Crónicas de un verano van, ¿no? Y le entrevistan a la gente, como que la interpelan así de una y le preguntan si es feliz. Hay gente que no para a contestar, sigue de largo, otros contestan, dicen que sí, otros dicen que no. Pero entonces, Jean Roach defiende que eso puede ser verdad, y en cambio Morin dice que no, que eso puede ser que alguien mienta. Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿vos sos feliz? Yo digo que sí, pero en realidad no, es como relativo, ¿no? Entonces como que están en discusión, pero ellos se inspiraron por Berto, ¿no? Berto, el que vimos al principio de todo, por este tema del cinema ojo. Empezaron como a estudiar a Berto, a lo que hizo, y por eso decidieron como emprender el camino del cinema verité. Entonces, ahora les invito a ver el fragmento de este documental, así pueden entender un poco más lo que estoy diciendo. Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma vérité. Tu vois, Morin, l'idée de réunir des gens autour d'une table est une excellente idée. Seulement, je ne sais pas si nous arriverons à enregistrer une conversation aussi normale qu'elle le serait s'il n'y avait pas de caméra. Par exemple, je ne sais pas si Marceline arrivera à se décontracter, arrivera à parler absolument normalement. Il faut essayer. Moi, je crois que je n'aurai pas mal de difficultés. Pourquoi? Parce que je suis un peu intimidée. Vous êtes intimidée par quoi? Je suis intimidée parce que... à un moment donné, il faut être prêt, puis je ne suis pas forcément, je crois. En ce moment, vous n'êtes pas intimidée? Non, tout de suite, là, non. Bon, alors, vous n'êtes pas intimidée maintenant. Ce que nous vous demandons, avec une grande ruse, Morin et moi, c'est simplement de parler, de répondre à nos questions. Si vous dites des choses qui ne vous plaisent pas, il est toujours temps de couper. Donc vous n'allez pas être intimidé.
Mais je suis moi maintenant tout à l'heure parce que j'ai pas été attaquée de front, je crois. C'est brillant, là. Oui, oui. Bon, alors, vas-y, Morin, attaque. Bon, j'attaque quand même, écoute. Tu ne sais pas la question qu'on va te poser. Nous-mêmes, très précisément, on ne sait pas non plus ce qu'on veut faire avec Rouge. C'est un film sur l'idée suivante. Comment vis-tu? Comment vis-tu? On commence par toi. Mais après, on va s'adresser à d'autres. Comment vis-tu, ça veut dire comment est-ce que tu te débrouilles avec la vie. Bueno, estaban hablando en francés, seguramente no se entendió muy bien, pero bueno, ahí están como discutiendo, es una de las primeras escenas donde ellos discuten cómo van a ir a interpelar a las personas en la calle y qué le van a preguntar. También le preguntan a ella si se anima a ser ella la que vaya a entrevistar a las personas. Un poco es como que también preparan, o sea, que quisieron agregar al documental la preparación de lo que iban a hacer. Entonces también ahí vuelve la discusión entre los dos realizadores que hicieron este documental, porque es como que uno dice que no pueden captar la pura verdad y el otro dice que sí, que el cinema directo hace que las personas directo a cámara digan la verdad. Entonces como que en realidad parece que nunca se pusieron de acuerdo. Inclusive encontré una nota en una revista de cine de los años 60 en la que Morin habla de este documental y sigue como en contra de lo que piensa Jean Roach. Como que llegaron a hacer un documental los dos juntos, pero de repente siempre estuvieron difiriendo, digamos, ¿no? Bueno, eso fue un poco la presentación de los temas que yo quería hablar. Me interesaría un montón que me hagan preguntas, porque quizá hay cosas que no se entendieron, no sé. También porque fue como un gran resumen, ¿no? De esto que se puede hablar horas y horas de todas estas vanguardias, ¿no? Y estos manifiestos que hicieron como que, para mí, sinceramente, es como un quiebre que hubo en el cine en un momento después de tiempos de guerra, ¿no? Y fue como un auge del cine, un cine nuevo que se empezó a generar en distintos países también. Acá en Argentina también sucedía, digamos, hay como toda una oleada de un nuevo cine, y bueno, eso, también en Inglaterra, también en Estados Unidos, como ya les mostré un poco lo que hizo Mecas, pero bueno, todo se resume a eso, como a tratar de captar lo mejor posible. Cuando uno decide, ¿no? Tiene una idea, agarra la cámara o lo que tenga a mano, va y graba, y es como que, para mí es como muy realidad todo eso, pero a la vez se generan otras ideas a la vez que uno está grabando, ¿no? Bueno, eso. Aymara, sí. En ese sentido, ¿no? Sobre esto último que estás diciendo, hay una pregunta de Adriana Zakroitsky. Sí. Después en el chat Adriana señala que un poco vos ya la respondiste, pero me parece de todas maneras interesante volver sobre eso también un poco a modo de cierre, ¿no? Adriana apuntaba que si se podría decir que en el cine verdad lo que ocurre es que se filma sin saber, en definitiva, qué es lo que se va a terminar contando. Vos un poco reflexionaste sobre esto, pero ¿querés redondear sobre eso, que me parece un concepto muy interesante? Sí, ahí también entré al chat a ver un poco las preguntas. Veo que Verónica Fulquet, hola Vero, pone que ser espiadores del audiovisual. Un poco va por ahí también, ¿no? La respuesta. Vos hablabas, perdón, sí. Con respecto a esto te apunto una cosa, que vos hablaste mucho de la resignificación, digamos, ¿no? Entonces hay dos preguntas muy interesantes con respecto a esto. Uno es lo que te señalaba, ¿no? Si uno filma sin saber cuál va a ser el relato definitivo. Ajá. Eso me parece que puede ser así, o sea, como que hay muchas formas de ir hacia la idea que uno quiere, ¿no? Pero
pero sí, o sea, en mi caso y en el caso, digamos, de estos realizadores que yo estuve comentando, no tanto en el caso de Agnès, porque ella tenía un poco más claro lo que iba a ir a hacer, a buscar, ¿no? La idea y filosóficamente hablando. Pero yo creo que los otros, capaz, era agarrar la cámara y ver con qué se encontraban, digamos. En mi caso también es eso, ir y a medida que uno va juntando material, después, cuando empieza a visualizar y a ver y a decidir algunas formas de montaje, ahí es como que descubre, es como que puede llegar a ser otra cosa o puede seguir siendo lo mismo, depende mucho de uno mismo también, ¿no? Bueno, bien, y en ese sentido también Adriana apuntaba que este género de alguna manera tiene mucho que ver con el realizador, y ahora bien, en este encuentro que se produce, digamos, ¿no? Entre el realizador y el propio material que va copiando y que de alguna manera va determinando también su intervención, ¿cuál es el trabajo previo? ¿Hasta qué punto, digamos, el realizador puede proyectar, digamos, antes de ir a esa instancia en que se va encontrando con el material? Y yo creo que el trabajo previo es investigar mucho. Por ejemplo, ¿no? Uno ya de entrada tiene que elegir un tema, y este tema parte de una necesidad, ¿no? Yo quería compartir después, si hay un tiempito, un fragmento de un texto de Deleuze que se llama ¿Qué es un acto de creación? Porque ahí él explica un poco cómo a uno se le ocurre una idea y cómo sabe que esa idea va a ser factible, y también, digamos, cómo se prepara para ir a buscar esa idea, ¿no? Un poco. Entonces yo creo que eso, como uno tiene que estudiar, investigar lo más posible, ¿no? Bibliografía, filmografía, todo lo que pueda, y en base a eso recién agarrar la cámara y salir en búsqueda de eso, así ya tiene más claro en algún sentido, ¿no? Porque a mí también me pasó de agarrar la cámara un día o salir a, no sé, a algún lado y decir, voy a llevar la cámara por las dudas. No tenía la idea de hacerlo, solo la llevé por las dudas y terminé grabando en un lugar que nunca había ido, que me pareció hermoso, y grabé y después edité y quedó un videíto que, no sé, era sobre un parque que estaba medio abandonado, por ejemplo, ¿no? No sé, es eso sería lo previo, como investigar lo más posible se me hace, pero sin llegar a... ¿Cómo? No, perdón, terminar la idea. Sí, investigar lo más posible. Quizá uno puede hacer como una escaleta o pensar las escenas y después buscarlas y que se generen, pero ahí yo creo que entraría como el concepto de no ficción, pero a la vez eso ya es sí, más ficcionado, porque uno ya está delimitando lo que quiere encontrar. En cambio, ir a encontrarse con lo que no sabe ya es como más documental, digamos. Claro, también probablemente ahí esté el límite con la improvisación, digamos, también, ¿no? Claro. Porque el hecho de no limitar el registro a partir de un guión previo no quiere decir que necesariamente vaya yo desprovisto de cualquier tipo de investigación previa para saber a qué voy a referirme, ¿no? Claro. Sí. También había una pregunta con relación a esto, particularmente cuando estabas hablando de Agnès Varda. Se me perdió en este momento a ver quién la había formulado, donde preguntaba hasta qué punto en este género de docuficción puede colarse, digamos, la subjetividad del realizador o de la realizadora, hasta qué punto de alguna manera la idea puede intervenir cuando en realidad el material se va construyendo por sí mismo, digamos, de alguna forma. Y yo pondría como ejemplo, bueno, justamente Agnès propone este primer documental que yo les mostré, de Agnès, que es los espiadores y la espiadora. Ella como que se empieza a incluir en este documental, porque después hizo otros en los que se incluyó totalmente, ¿no? Como que inclusive uno se llama Agnès,
no recuerdo bien el título, pero que ella se incluye allá en el título, es como, tiene mucho que ver. Entonces yo creo que no sé, o sea, no sé si hay un límite, porque uno puede hacer un documental de uno mismo y es como, me parece que es relativo también, ¿no? Como que uno va a decidir el límite ahí en ese momento también, ¿no? Que de lo subjetivo o lo no subjetivo, como que se me ocurre eso, digamos. Sí, claro, hay aportes también de otros participantes con relación a esto, que Alejandro Silvero, por ejemplo, dice que en realidad en la edición se manipula mucho la realidad, digamos, seguramente refiere él al proceso selectivo, digamos, que también hay, digamos, en la instancia de montaje, ¿no? Claro. También, a ver, voy a leer directamente el mensaje de Germán, que dice, en relación a la verdad y al relato del documental en sí hay una manipulación constante del relato y del decir del realizador. Y a su vez es interesante repensar la materia sensible como la de utilizar el archivo. Bueno, fueron varias cosas que fueron entrando ahí. ¿Puedo decir algo ahí para lo que escribió Germán? Muy interesante. Sí, claro. Yo creo que, por ejemplo, en este caso, Mecas es alguien que trabaja mucho con ese material sensible porque él usa mucho imágenes de archivo, ¿no? Como cosas que grabó y después las montó y que tampoco sabía que eso después iba a terminar en un documental. Entonces, por ese lado, nada, quería comentar... por ejemplo, en este ejemplo que yo puse, reminiscencias de un viaje a Lituania, justamente hace eso, ¿no? Como él muestra el material de archivo que generó, porque 25 años después volvió a su país, entonces como que sensiblemente después encima la voz en off que tiene el documental es como que hace como que todo sea, tenga eso, ¿no? Ahí como dice Germán, lo de reutilizar el archivo y generar como esa materia sensible de la que él habla. Bien, están entrando muchas preguntas y también hay algunos participantes que están levantando la mano, entonces vamos a, si les parece bien, a terminar de responder estas que ingresaron y ahí en todo caso damos paso al intercambio, digamos, con aquellos que quieren manifestarse al respecto y vamos a pasar, digamos, a esa instancia, ¿sí? Antes, mencionar, por ejemplo, que Ayelén Benítez dice si se podría decir que a partir de este género hay un quiebre con la planificación para lograr el encuentro con el hecho de plasmar la realidad. Bueno, un poco vos lo venías diciendo, ¿no? Claro, a ver, se podría decir que a partir de este género hubo un quiebre con la planificación para lograr el encuentro con el hecho de plasmar la realidad. Claro, como uno se prepara o no, digamos, de eso hablas, Ayelén, no sé, cómo se prepara para ir a plasmar la realidad, algo así, es lo que entiendo, como la planificación. Después, si no, le podemos dar la palabra, si quieres, Ayelén. Yo creería que sí, porque por lo que veo, las cosas, los comentarios que van entrando a continuación, hay reflexiones, digamos, ¿no? Con respecto a esto. Entonces, me parece que va a ser más rico si directamente pasamos al intercambio. Y aprovecho para disculparme con Ariana, porque yo estaba diciendo a Adriana todo el tiempo y en realidad no era que es Ariana. Así que, sí. Disculpas. Mario y Aymara. Sí. Sí. Mario, si te parece, si vos ves el orden de las manos, los vas nombrando con los datos que tengan, y entonces desde el sistema Ivana va habilitándoles el micrófono. Si tenés un orden o si podés identificar quiénes levantaron la mano, entonces los vas nombrando con su nombre y apellido y les vas habilitando el micrófono. Bueno, en primer lugar tengo a Rosana D'Angelo. Perdón, una cosita nomás, como pusimos regla el encuentro pasado, a todos los participantes, bueno, la moderación del tiempo nomás para que todos puedan intervenir, ¿no? O sea, en sus exposiciones. Perfecto. Bueno, arrancamos con Roxana entonces.
Roxana, ¿estás ahí? Sí, ya puede hablar Roxana, ¿eh? Ya tenés el micrófono habilitado, Roxana, ¿eh? A ver, bueno, en todo caso, hasta que recuperemos a Roxana, seguimos con Fernando Restelli. Fer. Hola, ¿qué Ahí tal? está Fernando. Bueno, Hola Fer, ¿cómo estás? hola Aima, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la charla. Voy a ser breve para respetar el tiempo de los demás. Solamente quería compartir, por ahí hay un autor que a mí me parece que es muy interesante para pensar el concepto de no ficción, que es Antonio Van Richter, que Van Richter lo que plantea que la no ficción se podría definir como una tierra incógnita, como un territorio no cartografiado en los límites entre la ficción y el documental. Es como si nos acercáramos muchísimo a las fronteras que definen una provincia, y dentro de esa línea que creemos que divide dos territorios, como la ficción y el documental, coexisten un montón de formas y de dispositivos para poder pensar cómo hablar a través del cine de la realidad. Entonces, a mí me parece importante diferenciar el concepto de cine verdad, de no ficción, para evitar una confusión en torno a la presunción de objetividad, digamos, como en el cine contemporáneo me parece que no existe una objetividad, sino que es una forma de presentar la subjetividad sobre el estado del mundo, por decirlo de una manera. Por eso quería invitarlos si están interesados en el concepto de no ficción, explorar las definiciones de este autor, que me parece que es muy, muy interesante. Buenísimo, gracias Fer por ese comentario, muy bueno, la verdad. Bueno, entonces volvemos con Roxana D'Angelo, si está. Ahí estás habilitada para hablar, Roxana, ¿eh? Tenés que quitar está silenciado tu micrófono en este momento. Si estás, te escuchamos. Roxana está escribiendo al chat. Capaz que no puede, a ver. Bueno, está. Dice Rosana entonces, Leo, yo tengo material recopilado y mi pregunta es cómo insertar los relatos. Sería bueno que por ahí que puedas ampliar un poco lo que te interesa referir, porque no sé, Aymara, si vos terminás de comprender la pregunta. ¿Me podrías repetir la pregunta? Porque estaba viendo acá, pero no la encuentro. Dice, yo tengo material recopilado y mi pregunta es cómo insertar los relatos. Claro, pero bueno, depende mucho de qué es, digamos, el tema. Ahí dice, quiero hacer una documentación. Claro, depende mucho cuál es el tema, digamos, ¿no? Del relato y de lo que tiene recopilado, para ver cómo hacer un conjunto con eso, ¿no? Sí. Así que, Roxana, si querés después, podemos hablarlo también aparte, y yo te puedo ayudar con eso. Bueno, perfecto. Seguimos entonces con Germán Lorenzo. Hola. Hola Ger, ¿cómo estás? Hola Aima, ¿cómo estás? Hola Mario. Hola, buen día. Buen día. No, un poco para añadir nomás a lo que estaba hablando hoy sobre la materia sensible, que me parece que es interesante como resaltar un poco eso, que es pensar que ahora hay como una movida de los cineastas contemporáneos que es como volver a esos materiales de archivo
como pensando, no sé, en Cuatreros de Albertina Carri o El silencio de un cuerpo que cae de Agustina Comedi, que es como pensar en cómo relatar esa verdad y esa cosa que te atraviesa desde lo personal y lo familiar, digamos, en este caso de estas dos directoras, y generar un relato a través de eso, y me parece que ahí, bueno, se abre como un mundo súper interesante, que es como esta cuestión de cuánto hay de verdad y cuánto hay de manipulación del material. Me parece que siempre en el cine, más allá de que sea un documental y sea una persona hablando a una cámara, siempre hay una fragmentación de esa verdad, y a través de eso es como que uno también puede como generar un montón de líneas de pensamiento, ¿no? Pero me parece que es súper interesante como esa separación entre mirar ese material y ver un documental de Netflix en donde hay un montón de gente hablando y diciendo como ciertas cosas que están incluso guionadas y duras. Me parece que en relación a eso, como que lo sensible sería como acercarse a algo que está como más relacionado al sentir por ahí. Eso. Sí, buenísimo, Ger. Bueno, bien, gracias Germán. También retomando algunos otros de los mensajes que habían ingresado al chat, Ariana decía, y yo me sumo también a esta pregunta, entendí que Aymara está codirigiendo una obra con otra persona. Quisiera que comentara sobre esta experiencia y sobre su idea en relación a la creación colectiva, siendo que las miradas son únicas. Sí, bueno, la obra en realidad que hoy nombraba Mario cuando me presentaba, que estoy empezando una ahí está, estaba sin ser silenciado. Con Katia Acosta, que es de Encarnación, actriz, guionista y directora, ella escribió un guión y empezamos como a juntarnos, yo ayudarles con referencias y ese tipo de cosas, pero en realidad es una ficción, como que un poco lo documental que estoy haciendo ahora es haciendo la investigación para un documental que quiero llevar a cabo con Federico Tomás, un amigo que es productor, bueno, y otras personas que se van sumando, que es sobre las comunidades guaraníes, en realidad en una comunidad en particular, con un protagonista. Y eso por un lado, que es mostrar un poco la occidentalización de esta persona, de tener que venir a la ciudad a hacer su vida, cuando pudo haberse quedado en la comunidad. Un poco va por ahí el documental. Y lo otro es un poco lo que contaba sobre los arroyos, y creo que ahí aplico un poco más esto de captar la realidad lo más posible. Yo, cuando Germán en un momento habló, y también Fernando, también leí que Fernando puso un mensaje en el que decía que hay como una separación abismal entre los conceptos que yo estoy hablando. Quería dejar claro que sí, que como esto de no ficción, cinema, realidad y todo lo que va por este lado del documental. Sí, obviamente, yo pienso que también hay como una, ¿cómo se dice? Como una parte que no es, digamos, la realidad pura. Pero no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Pensar un documental y crear de una forma en la que se trate de mostrar de que no hay nada que, digamos, que no hay como ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Una forma de ficción, o sea, eso, un documental que está transgredido o no, digamos, ¿no? Una realidad transgredida o no. Entonces, como sí, yo quiero separar eso. Generalmente se habla de esto de no ficción, de realidad, pero también hay que saber que todo está como un poco transgredido por lo que pasa en el momento también. Como, bueno, no sé si se entiende, creo que me hice una ensalada con esto, pero quería como responder a ellos porque no les respondí, y también dejar en claro eso, que son conceptos como muy separados. El cinema directo también, como es otro concepto.
bueno, les invito a esto que decía Fernando, que es muy interesante, de este autor, y también sobre la no ficción, y también lo que propone Ger, también realizador. Él justamente está trabajando con varios proyectos que tienen material de archivo, ¿no? Y algo muy sensible, entonces por eso también creo que él sumó esta propuesta de conocer un poco esa parte de trabajar con material de archivo, y que sería material sensible, en resumen. ¿Alguna otra pregunta? Aymara, sí, antes de abandonar un poco lo que vos estás haciendo, hay una pregunta muy interesante también de Sergio Salazar, que a mí se me escapó antes, que precisamente señalaba qué aspectos de la realidad te interesan mostrar o explorar. Algo adelantaste, pero por ahí querés explayarte un poco más en esto, digamos, por dónde va tu búsqueda, ¿no? Hablando un poco en primera persona como realizadora, que indudablemente a partir de la inspiración que vos decías empezás a cultivar este género. Sí, a mí me pasó que, bueno, yo viví en Buenos Aires varios años porque estudié allá la licenciatura, pero cada vez que volvía en las vacaciones o no sé, en algún momento que podía, me iba dando cuenta de que yo en realidad, por ejemplo, Posadas no la conocía bien. Era como mi barrio, el centro, otros barrios, y hasta ahí llegó mi conocimiento de la ciudad. Entonces lo que agarré, yo justo hace 3 años me saqué el carnet de conducir, entonces agarraba un auto y iba y, no sé, abría el Google Maps o no, y iba a algún lado a filmar. Como que un poco me pasó eso, como cuando uno vive en un lugar, me parece que a veces no se da cuenta de la realidad completa de ese lugar, sino que se limita a los lugares que están ahí cercanos, los que uno va y visita, ¿no? Pero a mí me pasó eso, estando lejos, cada vez que volvía, es como que me pasaba y quería descubrir un poco más, porque en Buenos Aires también me pasó de ir a lugares que por ahí la gente decía, no, acá es re peligroso, qué sé yo. Yo iba igual y como que intentaba ver lo que pasaba ahí. No sé si grabar, pero por lo menos ver. No sé, es como que a mí me intriga mucho eso, de ir a los lugares que para mí están como codificados como no lugares, porque la gente no va a pasear a, no sé, para poner un ejemplo, un barrio de acá. La gente no va a pasear a Villa Cabello, por ejemplo, que es un barrio súper popular de acá de Posadas. En realidad vas porque, digamos, tenés a alguien que vive ahí, pero es como que, o sea, no sé si se entiende lo que quiero decir, como que si vas a pasear vas a la costanera, ¿no? Como que se entiende un poco por ese lado. Entonces eso, busco un poco también, la búsqueda mía en general es eso, que los no lugares también formen parte del cotidiano, digamos, de la vida cotidiana de alguien. Como eso, un poco va por ahí. Sí, se entiende claramente. Bueno, ahí tenemos a Verónica Fulquet que levantó la mano, si la podés habilitar. Ivana, por favor. Cuando quieras, Vero, podés habilitar el micrófono. Hola, buenas. ¿Se escucha? Hola, Vero. Qué bueno traer estos temas acá a charlarlos y a conocernos. Yo lo que sí quería retomar un poquito lo que la pregunta de Ariana, en respecto al proyecto que estás armando con esta chica de Paraguay, es esta situación de cuando vos construís desde tu idea, desde la idea de Katia en Paraguay, ¿cómo se lleva esa relación a una construcción colectiva? A la hora de esta situación de salir, vos venís hablando mucho de agarro la cámara, voy con una idea, con los arroyos, y me encuentro con un montón de historias, y voy captando y voy construyendo. Ahora, cuando esto se tiene que hacer de forma colectiva, con otras cabezas, otros pensamientos, ¿cómo buscan la forma de encontrar un hilo que conduzca a lo que va a ser el audiovisual final, ¿no?
Sí, bueno, a mí me pasa un poco, por ejemplo, cuando quiero compartir una idea, porque a veces la voy llevando yo solita, pero cuando me parece interesante compartir, ¿no? De repente, bueno, con Katia ya grabamos, hicimos algunos cortometrajes y tenemos como bastantes gustos parecidos en algún sentido. Es eso, como ella me dijo un día que tenía un guión, me mandó el guión, yo lo leí y después de un tiempo me dijo si yo me animaba a co-dirigirlo con ella porque le parecía como un proyecto muy grande, entonces le parecía que estaría bueno hacerlo de a dos. Entonces es eso, como ahora empezó todo el tema de la cuarentena, no pudimos juntarnos porque ella está en Encarnación, pero todo el tiempo estamos contactadas online. Y bueno, es eso, ir hablando, mandándonos audios, pensando ideas y buscando mucha bibliografía, porque es una historia, es como algo autobiográfico de un personaje de acá de Misiones, entonces buscando bibliografía, poniéndonos de acuerdo, me gustaría que esto sea más así y no más así, como yo creo que lo más interesante de lo comunitario es eso, sentarse y ponerse un poco de acuerdo en lo que se va a, la búsqueda que se va a emprender, digamos, ¿no? Y también lo comunitario creo que tiene que ver con los recursos que uno dispone en ese momento también. En este caso, con Katia queremos hacer esta ficción, pero por ejemplo, yo, hablando de documental, tengo otras experiencias. Cuando yo era muy chiquita, allá por el 2004, Ana Zanotti organizó como una convocatoria de chicos que les interese hacer como video minutos para una fundación que se llama Fundación Kine, y también era como algo que producía UNICEF. Entonces nos fuimos todos los interesados, me acuerdo yo en ese momento iba a la murga de la estación, entonces estaba muy metida en lo que es todo comunitario, porque justamente es un grupo de teatro comunitario, y me pasó que fuimos ahí, había como un taller que organizó Ana, y empezamos como a pensar la idea, ¿no? Entre todos, hacer como un mini guioncito de lo que íbamos a grabar, que el desafío era que sea en un minuto contar esto, digamos. Entonces, eso fue lo interesante y lo comunitario de juntarnos todos ahí y entre todos armar la idea y entre todos ir y grabar y entre todos ponernos de acuerdo quién actuaba, quién no, quién hacía sonido, etcétera. Y eso es muy distinto de lo que es el cine industrial, que cada uno cumple su función y medio que no se separan. Ahora quizá está un poco más relajado ese tema, pero no tanto, digamos. Como, pero creo que lo comunitario tiene mucho sentido porque también uno aprende mucho más ahí, porque tenés la posibilidad de hacer más cosas también, ¿no? Por ahí un poco te respondí, pero... Sí. Sí, es esa la búsqueda de ponerse de acuerdo, pero siempre es eso, hay la necesidad de una causa en común que va llegando y desde claro. ese hilo se va. Buenísimo. Sí, totalmente. Gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, a ver si yo no sé si queda alguna pregunta sin responder. Hay una pregunta acá de Noé que acaba de entrar ahora, dice, ¿crees que una entrevista puede ser enfocada u orientada desde la mirada del cine, verdad? ¿Qué deberíamos tener en cuenta en ese caso? Uy, qué pregunta. No, hola Noé, primero, la conozco hace ya bastante. Y la verdad, a ver, yo si tuviera que hacer eso, trataría de hablar con esa persona si, digamos, si la entrevista no es interpelar a alguien así en la calle caminando, como ir con una pregunta sorpresivamente, si se da como en un lugar que vos citás a la persona y eso, yo pondría, apretaría el botón de grabar y dejaría que la persona hable y hable y hable, y que va a llegar un momento en que la persona se va a olvidar que tiene la cámara ahí. Un
un poco creo que se me ocurre ese método, digamos. Entonces va a terminar hablando como allá, así como si fuera que estaba hablando a vos. No sé, se me ocurre eso un poco en el formato de entrevista, digamos, ¿no? O por lo menos es lo que yo haría para poder mostrar la realidad, si se quiere decir, ¿no? Lo más posible, lo más fiel, digamos, a la realidad. A mí me pasó, por ejemplo, cuando grabé en Bopa, me pasó de eso también, de pautar la escena, decirles a los actores, bueno, tienen que decir esto y esto, lo practicamos, lo ensayamos, pero después, por ejemplo, por momentos yo no decía corte, seguían grabando, seguían hasta que pasaban otras cosas, por ejemplo, y eso estuvo re bueno porque muchas cosas de esas se usaron y quedaron como mucho más naturales y más fieles, ¿no? Como en ese sentido. ¿Querés contar un poquito, Almará, sobre Bopa para que se termine de comprender bien, digamos, esta escena que referís y en qué contexto se dio? Yo, o sea, en mi caso en particular, esta peli la escribí y la compartí, digamos, con mis compañeros en Buenos Aires, con los que yo estudiaba, y pasó que, bueno, justo el Fondo de las Artes abrió una convocatoria y yo mandé el proyecto y ganamos, entonces decidimos grabarla acá en mi casa, en Misiones, en lo que hay un patio bastante grande, y fue la locación entera de la película, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era cada día, empezaba el día y nos poníamos de acuerdo todo el equipo. O sea, ya teníamos más o menos pautado lo que queríamos, pero nos poníamos de acuerdo y grabábamos. Por ejemplo, decíamos, bueno, a mí se me ocurre que esta escena puede ser acá por esto y por esto, y después llegaban los actores, bueno, se vestían, se maquillaban, todo el resto, ensayaban la escena, y bueno, pasaba eso. La mayoría de las escenas fueron así, como dejar ser a las personas, no solo las actuaciones, sino también un poco pasó que fue muy abierta la propuesta de la película, entonces tanto como el director de arte, la directora de fotografía, estuvieron como también proponiendo algunas ¿cómo se dice? Algunas ideas, entonces fue eso, como así, no improvisado, no llegó a ser totalmente improvisado en ese sentido, pero sí después cuando ya estaba la escena grabándose ahí en vivo, las personas seguían actuando y ahí sí improvisaban. No sé si se entendió un poco, te hice un resumen así como... Sí, claro, ¿no? Ahí van entrando algunas otras preguntas y por ahí algunas van quedando un poquito rezagadas en cuanto a lo que vamos conversando, ¿no? Por ejemplo, para no dejar de pasar en limpio, María Zamudio decía que a partir de lo que vos estabas contando, ¿no? De esa experiencia de codirección, apuntaba si podemos hablar del cine comunitario o transdisciplinario a partir de una experiencia como esta. Sí, totalmente. No sé si se le puede dar la palabra a Gabriela, a María. María, si estás por ahí. Porque estaría bueno conversar un poco de eso, me parece. Si todavía hay tiempo, no sé cómo vamos con el tiempo, pero... Eso nos dirán Mariana y Ivana cómo estamos, si podemos terminar de redondear. Dice Gabriela que no, que está en la oficina. Bueno. Leo otros comentarios, en este caso de Hugo Arce, dice: la construcción de la verdad se puede hacer a partir del disenso dialógico. Quizás no siempre se trate de imponer una mirada. Sí, también como que hay distintas opciones para que se construya también esa verdad, ¿no? Como puede ser totalmente libre o puede ser construida desde otras visiones, desde otros parámetros. Sí, totalmente. Alejandro Silvero dice: ¿se podría usar al entrevistado como medio para comunicar una idea de parte del autor?
o también ser más que nada un intermediario para ver qué tiene el entrevistado para ofrecer? Claro, como que ahí cambia un poco una cosa de la otra, porque, por ejemplo, si se decide que sea un intermediario, o sea, si yo soy la intermediaria, por ejemplo, ¿no? Yo me siento con la cámara y entrevisto a alguien, como que va a tener, o sea, va a ser una visión distinta a que si el entrevistado dice como medio para comunicar una idea de parte del autor. Como si fuera que el entrevistado lleva la historia, ¿querés decir, Alejandro? Porque eso como que no me queda muy claro. Pero sí, por ejemplo, yo ahora en ese documental que estoy pensando sobre las comunidades guaraníes, me pasa un poco también eso, que terminamos poniendo como a esta persona, que es la que queremos retratar, que ella sea la que lleve el hilo de la historia. O sea, por ejemplo, yo soy la directora en este caso y yo no voy a aparecer de ninguna manera. Va a ser esta persona que va a llevar el hilo de la historia, pero esa persona también va a ser la protagonista. Bueno, ahora sí estamos más o menos con el tiempo cumplido. Me parece que fue una cosa muy interesante. Para no dejar de mencionar, apunto este último comentario de Renata Otto, que dice que el ojo del realizador siempre tiene peso, que es una cuestión inevitable. Bueno, ahí te están pidiendo los links, así que seguramente vas a revisar ahora, Aymara. No sé si querés redondear con algún concepto final, digamos, un poco de este intercambio que se dio a partir de lo que vos propusiste. Sí, yo voy a dejar, ahora les cuento que voy a dejar un mail para que puedan escribirme ahí y sin problema, yo no tengo drama de contestar cualquier consulta, porque también veo que quedaron algunas consultas ahí como para seguir hablando, y hay un montón para hablar sobre esto también, ¿no? Así que voy a dejar un mail y pueden escribirme ahí sin drama, y también les ofrezco a las personas que son de los proyectos ganadores, que también, por favor, no dejen de consultarme las dudas o las inquietudes que tengan para poder seguir desarrollando su proyecto, que yo, bueno, con lo que pueda voy a tratar de ayudarles. Bueno, ahí dejo en el chat el mail que les comenté. Y bueno, más que nada, como cerraría diciendo que hay que animarse, aunque uno no tenga experiencia, como me pasó a mí, por ejemplo, cuando yo era una estudiante de la escuela. De repente me encontré con esta anécdota que contaba de los videominutos, y ahí fue como que me empezaron a dar ganas de seguir explotando este recurso para digamos, contar un poco lo que piensa cada uno, ¿no? Entonces yo creo que ahora es más fácil porque no tenemos una cámara de 16 milímetros, que en ese momento era lo único que había y que era muy caro el film y todo eso, sino que ahora tenemos como mucho más acceso a poder grabar algo. No sé, lo que uno se le ocurra, alguna idea o algo. Entonces yo como que quiero dejar un poco ese mensaje también de que si tienen una idea, vayan por ella, nada más, porque la verdad que se puede lograr de muchas formas. Y si la idea es interesante y llama la atención, es eso, ¿no? Como jugarse por una idea, también por un proyecto, es re importante. Y bueno, eso, esto no lo digo, no se me ocurrió solo a mí, sino que hay varios directores, realizadores que siempre están como diciendo esto en charlas que dan, de que uno no piense que por ahí no puede hacer una película, que tiene que agarrar y estar seguro de hacerlo y eso. Y siempre pensando que una idea nace de una necesidad, como usar ese recurso de cuando alguien tiene una necesidad de algo, cuando alguien está en crisis también como interna, personal, es muy recomendable ponerse a escribir y también salir a sacar una foto o a grabar un video. Es como otro consejo que doy también porque personalmente me ha pasado
inclusive el primer guión que escribí fue porque estaba como muy angustiada, así que, y pasó que fue como esa necesidad la plasmé en un audiovisual, entonces como que recomiendo eso desde lo más profundo, digamos. Así que bueno, no sé, espero que les haya servido esta charla, quizá yo estuve un poco nerviosa porque hace mucho no me pasaba de tener que hablar así, pero espero que les haya servido. Tengan en cuenta que fue como algo introductorio también, porque hay mucho para hablar y veo que surgieron muchas propuestas y preguntas, así que cualquier cosa me escriben a ese mail, no tengo drama, yo voy a estar ahí atenta y voy a contestarles a todos los que necesiten. Bueno, creo que eso es todo. En general hay muchos comentarios que, sobre lo motivadora que, la motivación que generó, digamos, el intercambio, ¿eh? Así que estate tranquila y seguramente llegarán consultas y se extenderá un poco más. Así que bueno, gracias. Mariana. Bueno, gracias también a ustedes por la invitación y bueno, qué bueno que se haya generado este espacio para poder compartir las experiencias de los realizadores y realizadoras de acá de Misiones. Bueno, muchísimas gracias, Aymara, muchísimas gracias, Mario, por la compañía, por el tiempo también hoy, Aymara, por compartir toda tu experiencia. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Tenemos participantes de toda la provincia y también participantes del país vecino, como decíamos, de los compañeros de Cinecable y demás, así que bueno, un gusto realmente poder generar estas actividades y que tengamos respuesta de parte del sector, porque bueno, ese es un poco nuestro trabajo y nuestro compromiso. Voy a reforzar nomás algunas cositas aprovechando que están conectados los participantes o integrantes del plan de contingencia. Recordarles que tienen un foro habilitado, nuestra compañera que está encargada de la parte de sistemas en el IABIM les envió un link de acceso en ese espacio, Aymara. Ahí van a tener para poder hacerte preguntas, para poder charlar entre todos los participantes y con los otros capacitadores, así que les recomendamos que empiecen a ingresar al foro y que aprovechen también ese lugar que van a tener para trabajar y para poder intercambiar y seguir por ahí pensando lo que hoy quedó expuesta en tu presentación. Y también sobre los proyectos principalmente que desarrolla el plan de contingencia. Los próximos encuentros son guión con Aaron, después viene el martes siguiente Iñaki, que va a hablar de dirección, y después Mónica, que va a hablar de producción, así que todos esos otros compañeros también compartiéndonos, así como hizo Aymara hoy, Juancho el martes pasado, su experiencia. Siempre a las 10 de la mañana. Recuerden que si ya se inscribieron, les va a llegar un día antes el link de acceso para la sala de reuniones, y si no, entran a la página y se inscriben a las próximas capacitaciones. También tienen nuestros correos y vías de comunicación. Les vamos a facilitar todo lo que quieras, Aymara, desde el correo que tenemos nosotros ya de los participantes. También te podemos ayudar a enviarles el material por esa vía, tanto tu presentación como el link de video y todo lo que necesites, ¿sabes? Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Ivy por estar también ahí, a los compañeros que están del día bien conectados, Marisa, Verónica, Mariana también entró un momento, se fue, Iván andaba por ahí también, así que bueno, un saludo grande a todos y gracias de nuevo, Mario y Mayra, nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Dale. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.